Nuevamente nos reunimos en nuestro espacio Miradas en Alerta y estamos junto a Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21. Gloria, buenos días. Muy buenos días. Y también Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, muy bienvenido también. Tenemos hartos temas que hablar. En la pausa estábamos hablando, transparentemos, del debate en Estados Unidos. Pero aquí en nuestro país tenemos harto tema también, así que vamos a comenzar de inmediato. Y quiero preguntarles por una primera impresión de lo que ha sido la franja hasta ahora, porque justo la semana pasada íbamos a comenzar con esto y ya tenemos una mirada, ¿no?, de cuáles han sido los ejes, las ideas principales. ¿Cómo lo han visto ustedes? Gonzalo, parto por ti. Mira, yo creo que la franja había una expectativa sobre... Hemos tenido una campaña de plebiscito bastante atípica, ¿no es cierto? Con poca información, casi ninguna presencia en la calle, porque, bueno, estamos en pandemia. Entonces había muchas expectativas sobre la franja. Y la verdad es como un collage, es difícil de entender. Esto que además son dos elecciones simultáneas de alternativa, ha provocado más esa sensación como de que de poca continuidad, no hay un mensaje central, se ve muy fragmentado el mensaje, tanto del rechazo como el de la prueba, o sea, como hay distintos tipos, quizás el reflejo también de lo que hay, de que también hay miradas distintas dentro del rechazo y dentro de la prueba, no son un solo mensaje. Yo creo que hay algo que le jugó en contra a esta franja, porque normalmente las franjas de plebiscito, donde son dos las alternativas, lo que deberíamos haber tenido es dos campañas, básicamente, dos comandos, ¿no es cierto? Y se agruparan todos los que estaban por una o por otra opción. Claro. Pero como usamos las reglas de los diputados, terminamos muy fragmentados, igual que partidos distintos. Hay un espacio para la sociedad civil, pero que la verdad no sé si se ha aprovechado bien, no se ha distinguido mucho. Yo diría que, en resumen, poca originalidad, nada muy nuevo en términos de convencer. La franja del apruebo más como tratando de recuperar una épica, pero no de convencer, y la franja del rechazo tratando de dar testimonios para convencer, pero de manera muy fragmentada. ¿Y qué pasa con el contenido en términos de dar los argumentos, ¿no?, a quienes están viendo la franja de por qué debieran tener una u otra opción? ¿Eso se ha visto? ¿Se logra hacer algo más educativo, digamos? Yo creo que no. En la línea de lo que decía Gonzalo, se lo leí ayer además un experto en estas materias, que es Cristian Leporati, un profesor de la UDP, ¿no? O sea, de alguna manera la franja es una especie de reflejo también de la dispersión política que tenemos en Chile, ¿no? Y creo que eso es así. Y creo que además no entrega algo que uno supone que debiera esperar, sobre todo una franja como esta, que ocurre en una situación donde hay más complejidad para enfrentar una campaña, que finalmente información respecto a qué es lo que estamos hablando. La franja en general no tiene información, es más o menos clara la alternativa de la prueba y el rechazo para todo el mundo, pero lo que significa la convención mixta, lo que significa la convención constitucional, no hay información en la franja, y más bien una suerte de dispersión de gustos y de necesidad de existir de distintas alternativas, de distintos sectores, de la sociedad civil, sin un mensaje unitario. Yo creo que en eso, francamente, los sectores en general que estaban por la Convención Constituyente, por la Convención Constitucional, se han equivocado. Se han equivocado porque creo que esta señal de dispersión no necesariamente contribuye a aquello que busca la franja finalmente, que es informar. ¿Para qué? Para intencionar, para generar intención de voto, ¿no?, en esta materia. Y creo que es un desafío grande después que se resuelva el plebiscito, porque si esta va a ser la manera que se va a enfrentar una franja de estas características en dispersión, la verdad es que no sé si el mensaje le va a llegar claramente a la ciudadanía. Ahí hay un tema importante. Vamos, Gonzalo, a ver un poquito de la franja, de lo que hemos visto hasta ahora, y seguimos comentando. De este grupo, 3 son fanáticos del norte. En cambio, 3 son amantes del sur. Más de la mitad de este grupo Al ser Renovación Nacional el partido más grande de Chile, se enfrenta con una disyuntiva, una situación propia de Chile, tener distintas posturas. Al igual que una familia, RN... Gracias. 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 Gracias, Chile. En 8 semanas más decidiremos libremente cómo viviremos y cómo juntos construiremos una sociedad de derechos. Durante décadas
Y ahí estamos viendo, es una parte de, obviamente, representativa, ¿no?, de lo que ha sido la franja hasta ahora. Gonzalo, tú querías decir algo, agregar a lo que estaba diciendo Gloria. Sí, porque en el fondo va a haber un minuto, recordemos, la franja, se ha cambiado mucho la institucionalidad política, la manera de hacer campaña y todo, pero la franja, seguimos con una institucionalidad que es propia del plebiscito del 88, ¿ah? Una franja de 15 minutos en la tarde, 15 minutos en la mañana, ¿cierto? Todos los canales. Y yo creo que eso ya no da más. O sea, en un contexto además muy distinto. No da más porque en una sociedad como la nuestra, una sociedad libre, ¿cierto?, de apertura, debiera haber mayor flexibilidad en eso. ¿Ah? La franja no ha tenido mal rating, ¿ah? O sea, tiene el rating, no cae el rating, que uno dijera, mira, cae el rating. Claro, la gente salió arrancando. Ahora, uno habría esperado que fuese más en rigor, dado pero que el tampoco lo tira para arriba. No, Claro. Tampoco es que haya una gran expectativa. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la forma. Yo creo que hace tiempo que deberíamos estar discutiendo pasar, como ocurre en otros países, en la mayoría de las democracias, de hecho, no existen franjas televisivas. Lo que existe es que cada partido pueden tener espacios, que, al igual que en la radio, tampoco hay que ser tan creativo. En la radio, por ejemplo, tiene un acceso que es igual para todos, ¿cierto? En términos de los mismos valores, los mismos, claro. No puede haber discriminación, no puede haber ninguna diferencia. En la televisión debería haber algo parecido a eso. ¿Ah? Sobre todo ahora que gran parte de las campañas además tienen financiamiento público. O sea, se garantiza bastante el acceso. Las diferencias, obviamente que van a haber diferencias, están marcadas por las preferencias de las personas, igual que el financiamiento. Por los aportes. No, y por los votos. Porque si un partido es más grande, obviamente recibe mayores recursos públicos, va a tener mayor capacidad. Bueno, la franja igual, recibe también mayores minutos. Yo creo que la franja, así como la vimos ahora, tiene esa tensión también, de ser de una institucionalidad que ya va quedando atrás, que tiene poco que ver con la manera como hoy día comunicamos. Por ejemplo, partidos que tienen 4 minutos. Y hoy día casi toda la comunicación política está hecha en spot de 30 a 35 segundos. De hecho, yo recuerdo, el alcalde Lavín hizo un spot que no está en la franja, que tiene contenido, que muchos hemos visto viralmente, y que tiene que ver con eso. O sea, esa es la manera de comunicar hoy día, creo yo, tiene que más sentido a través de los medios digitales o en pequeños pedazos de comunicación. Ese es otro punto. Yo creo que hay dos cosas más que uno podría decir de la franja. Uno, yo creo que es importante que también la televisión abierta conviva con otro tipo de plataformas y repensar las franjas electorales, la convivencia con otras plataformas. Tenía mucho sentido la franja años atrás, hace 2 décadas atrás o 3 décadas atrás, porque en el fondo no convivíamos con multiplataforma. Hoy en día sí convivimos con multiplataforma y hay que pensar también a los públicos distintos que les hablan esas plataformas. Por lo tanto, yo creo que hay que repensar la franja en esos códigos. Por lo segundo, lo relevante que yo creo que tiene que ver, además de lo que decíamos hace un rato respecto a la información que entrega la franja, que yo creo que es muy poca para la toma de decisiones, la verdad, es más reafirmación de posturas de sectores, ¿no?, o de organizaciones en general. Pero además yo creo una cosa adicional, y que creo que es lo que hay que preguntarse a propósito de quiénes son los televidentes, quiénes están detrás, mirando en el fondo la franja. Y creo que es el reflejo, o sea, la franja no refleja, esa es mi impresión, en su mayoría de contenido no refleja lo que uno vio finalmente en el estallido social o la cantidad enorme probablemente de demandas que surgen, pero que tienen que finalmente una sola cuestión detrás, que hay una discusión por la desigualdad, que tiene que ver con en el fondo, la no discriminación, si tú quieres, que tiene que ver con la dignidad de las personas. Y en general ahí hay muy poco contenido, hay como mucha ilusión a un movimiento, pero sin un contenido que yo creo que haga que las personas sintonicen con eso que están viendo en las pantallas. Vamos un poquito más al detalle, los invito de inmediato a revisar la franja del rechazo, una parte evidentemente, para que también hablemos de algunos de los temas que han generado ahí discusión. Hola, soy Daniel, trabajador social, y desde Pablo Roca, en La Pintana, te doy la bienvenida a la franja del rechazo. Canuto, facho pobre, aspiracional, ignorante, ya esas caricaturas a mí ya no me afectan. Porque yo vivo en Pablo Roca, yo vivo en La Pintana. Yo soy un trabajador social en esta comuna, y aquí las cosas son distintas. Aquí la gente tiene necesidades distintas que no son las que en estos momentos se están discutiendo. Yo conozco la realidad de aquí, lo que pasa. Yo conozco el trabajo de las iglesias y de que el Estado ha estado bien ausente. Por lo tanto, concuerdo contigo. Mejoremos todo lo que haya que mejorar. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero no me vengan a contar la historia mía. Soy un trabajador social. Soy de la comuna de La Pintana. Soy cristiano. No soy ni izquierda, no soy ni de derecha. No soy... Y ahí tenemos solo un ejemplo de lo que ha sido la franja del rechazo, porque ha sido quizás de lo más comentado. ¿Hay algo que tú destaques? ¿Crees que hay algo que se ha hecho bien o que se ha hecho mal dentro de la franja? Yo creo que hay dos cosas que uno podría ver que son distintas. Por ejemplo, siempre la política busca contraste, ¿cierto? Entonces,
En la franja del rechazo casi no hay políticos, y de hecho lo expresa la propia franja, puso ahí, no verás políticos, como que fuera una decisión. En cambio, cuando uno mira la otra franja de apruebo, sí hemos visto a los presidentes de los partidos como que han querido aparecer. Eso genera un contraste. Y lo segundo, la sensación de testimonios, de personas que han tratado de visibilizar una aproximación distinta, desde el mundo popular, desde el mundo cristiano, desde el mundo, de distintos mundos. Uno ve que testimonios como ese, parecidos en otras dimensiones, se han ido multiplicando. Yo creo que en eso, a mí esa por lo menos me parece más razonable que aquellos spots que son solo publicidad. Así, cuando vi uno que era rechazo, 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 rechazo. ¿Qué me quiere decir? Eso es publicidad. La propaganda tiene que tener idea, tiene que tener valor, tiene que tener un testimonio. Yo creo que lo que hace este trabajador social tiene que ver un poco con eso, de buscar identidad y personas que se identifiquen con la misma posición. Y bajar un poco también esta sensación de que uno ve la gente del rechazo como que se siente como que hubiera una presión social sobre ello, un cuestionamiento. Y él dice, ¿no es cierto?, todo esto que me dicen, todos estos descalificativos que me dicen, ¿por qué? Por vivir en la Pintana y estar por el rechazo. Yo creo que ese tipo de testimonio aporta en una dimensión. A mí lo que yo echo de menos de verdad son argumentos. Argumentos, datos, que uno pudiera contrastar. Hay poco contraste aquí. Como que cada uno le está hablando a su público y está preocupado de su público, pero nadie está debatiendo. Ahora tú, está buscando. Mencionas algo que puede ser relevante también para analizar, Gloria, que es esto de aquí no vas a ver políticos, como distanciarse obviamente de la clase política por razones evidentes, ¿no? También por lo que quizás la gente está buscando justamente en este proceso constitucional. Es una instancia distinta, de representación real. ¿Crees en ese sentido que lo ha hecho mejor la franja del apruebo, el rechazo? ¿Crees que hay... Yo creo que no hay errores? un juicio categórico. Me parece que lo de los partidos en general que están por el apruebo, que han puesto más rostros visibles de los partidos ahí, hay una apuesta que es extraña, porque en general, para la gente en general, tampoco los líderes políticos son personas súper reconocibles y conocidas. Son conocidas en el nicho de las personas que les importa la política de este país, que son pocas en general. Entonces, el uso de ese recurso, la verdad es que puede ser hasta inocuo y puede ser hasta una pérdida de posibilidad de instalar debates que pueda ser más sustantivos. Lo que sí, a propósito de la franja del rechazo, yo creo que hay una cuestión que es bien importante. Veíamos al principio, la presentación más bien tiene que ver con hablarle a un nicho electoral. Y yo creo que el nicho electoral al que le habla esa franja del rechazo es el nicho electoral de la desesperanza. A ese espacio del país que en general esto le importa poco y además no quiere ir a votar en general. Es ese espacio el que le habla. Pero yo creo que hay una disonancia cognitiva que no es menor en la franja del rechazo y que tiene que ver con esta idea finalmente instalada, que es, yo creo que la única idea como instalada y que más potentemente han tratado de relevar, que tiene que ver con esta idea del rechazar para reformar. Y cuando uno mira la discusión del rechazar para reformar, pero se da cuenta que en los meses anteriores apenas, esos mismos sectores que están por rechazar para reformar, se niegan a generar muchas reformas, tanto así que parte importante hoy en día de los sectores que eran más refractarios, que están más en el mundo de la derecha, se han descolgado y han estado hoy en día en la lógica del apruebo. Uno dice, sí, la verdad es que aquí hay un problema de disonancia cognitiva respecto a lo que queremos decir, porque es más fácil decir, sabe que en realidad nos gusta la Constitución que tenemos y en la práctica así queremos seguir, digamos. Somos de aquellos que, si uno lo mira desde la lógica de la dicotomía en las discusiones políticas en Chile, hay un grupo de gente que dice, no son 30 pesos, son 30 años, y encuentra que está todo malo, y hay un grupo que dice, no, en realidad estos han sido los últimos mejores 30 años. Ese grupo que dice que han sido probablemente los mejores 30 años son aquellos que no están disponibles a hacer un cambio a la Constitución que no les interesa. ¿Y tú dices que no se ha transparentado eso? Yo creo que es poco transparente en general ese mensaje, porque en la práctica es mucho más potente decir, sabe que en realidad nosotros, por todas estas razones, en este país de contraste estamos de acuerdo en que sigamos como estábamos, el camino no es el cambio de la Constitución. Me da la impresión que hay una disonancia cognitiva en el mensaje que no sé si es tan fácil para las personas en el fondo leerlo de manera adecuada. Lo que pasa es que es difícil transmitir matices cuando las opciones son dicotómicas, son dos. Se apruebo o rechazo. Si tú eres apruebo o eres rechazo. Y resulta que cuando uno mira en apruebo, ve diferencia. Y en el rechazo también ve diferencia. ¿Y por qué? Porque tenemos una sociedad fragmentada en las opiniones. Cada vez es menos dicotómica nuestra sociedad. No es de dos grandes bloques. O sea, si ves ahí, Gonzalo, que efectivamente hay quienes quieren rechazar para reformar y otros que quieren rechazar porque definitivamente no les gusta o están satisfechos con lo que tenemos. O sea, yo creo que desde los dos extremos, ¿no es cierto? Hay gente que dice, ningún cambio, estamos muy bien, no queremos cambiar nada. Y de otro lado, hay otros que dicen, no, estamos muy mal
y tenemos que cambiarlo todo. Hay que dar vueltas para arriba al país. Entonces son las dos exposiciones. Y después viene la gradualidad hacia el centro. Hay personas, yo he escuchado personas que dicen, y lo comentábamos la semana pasada, que bajo el mismo argumento votan apruebo o votan rechazo. Dicen, mira, yo quiero terminar con la violencia, voy a votar apruebo para que este proceso derrote a la violencia. Y otro dice, oye, para poder derrotar a la violencia voy a votar rechazo, para que de alguna manera la violencia no haya provocado un cambio institucional, sino que lo hagan las reformas, lo hagan institucionalmente las elecciones y todo. Y eso se escucha dentro de la misma coalición. Por ejemplo, en Chile Vamos en Chile Vamos están esas dos posturas y también, por eso digo, si aquí a pesar de que uno dijera que hubiera dos posiciones, la verdad no hay dos posiciones, hay mucho más posiciones. O sea, lo decía en la semana, el apruebo de Joaquín Lavín no es igual al apruebo de Jadwe, que no es igual al apruebo de Beatriz Sánchez, que no es igual al apruebo. De hecho, se notan cuando, lo conversábamos esta misma semana, cuando planteamos lo de las primarias, otro tema. Hablemos de eso. Sí, Me interesa hablar de eso porque justo hoy día estamos en el deadline, se cumple el plazo de inscripción y la verdad es que tiene bien complicado tanto al oficialismo como a la oposición. ¿Cómo ven ustedes estas discusiones que se están dando? En Chile Vamos vemos hasta amenazas de quiebre de coalición. Bueno, en la oposición, Gloria, veíamos primero Frente Amplio con una postura, después que se retracta. ¿Qué podría pasar hoy día? Vamos a revisar algunas declaraciones antes y lo comentamos ya con más detalle. Yo creo que se ha avanzado durante el día, pero yo quiero ser muy claro. Nosotros como Partido Radical y la Convergencia Progresista que formamos con el Partido Socialista y el PPD, estamos por primarias amplias en todas las regiones, sin exclusiones, sin blindaje, sin ninguna condición. Pero tenemos la mejor disposición de lograr un entendimiento amplio de toda la oposición sin exclusiones. Ese es nuestro propósito, porque esa es la única manera en que podamos ganar las gobernaciones regionales, que son un paso muy importante para la regionalización, para la descentralización del país. Y no quisiéramos que queden en una derecha que estaría sobre representada si nosotros vamos divididos. Desde el Frente Amplio hemos dicho muy claramente, primarias en las 16 regiones del país, sin vetos y sin privilegios de ningún tipo, todos a primarias, en todas las regiones. Y creemos que esas primarias deben tener algunos mínimos éticos, vinculados a que no existan candidaturas asociadas a casos de corrupción, mínimos programáticos que hoy día hemos buscado poner sobre la mesa. Creo que en ambos elementos que el Frente Amplio puso sobre la mesa hemos logrado generar avances y por tanto tenemos la esperanza de que el día de mañana podamos cerrar un acuerdo unitario de toda la oposición para someternos a primarias democráticas que nos consideren a todos y a todas en esa travesía. Ya, esto ocurría anoche, por eso dice el día de mañana, en realidad es hoy que se están ya definiendo los últimos puntos en relación a la posibilidad de un acuerdo, pero parte bien confusa esta posibilidad con la declaración que hace el Frente Amplio el fin de semana. ¿Cómo se entiende eso, Gonzalo? Yo creo que el fin de semana el Frente Amplio dijo lo que piensa y cree. La reacción fue negativa de algunos sectores de la izquierda, ¿no es cierto?, que le estaban pasando la cuenta. Pero incluso de figuras del Frente Amplio, o sea, sale la presidenta de Revolución Democrática, pero sale tiene que ver con la reacción del medio, creo yo, porque y lo que hace es retroceder, pero sin retroceder realmente. Porque dice, ya, vamos a ir a primaria, pero pone condiciones, 3 condiciones. Prácticamente que ellos tenían que visar los candidatos en 2 dimensiones. Todos tienen que competir, lo que parece razonable, salvo que eso no permita el acuerdo al otro lado. Recordemos que... Fin de la lógica el que tiene mantiene. Sí, que obviamente que a los sectores, siempre a los partidos nuevos, sobre todo en la municipal, no les conviene. Claro. Pero también tiene esa cuestión de levantarle el dedo. Yo creo que la reacción de Fuad Chahín tiene un poco de eso, ¿no es cierto? Decir, oye, nosotros no vamos a permitir que Frente Amplio levante el dedo y diga, mira, este no puede participar de la primaria, este sí, este no, este sí, este no, porque o está cuestionado, un alcalde cuestionado, o porque ha tenido problemas, o porque tiene una agenda distinta a la que nosotros queremos acordar. Y yo creo que intuitivamente, a pesar de que parece como algo negativo lo que hace el Frente Amplio, yo creo que tiene que ver con esa pulsión de transparencia que tiene el Frente Amplio. Decirle, mira, nosotros tenemos un discurso y tenemos que ser consistentes con eso. Esa tensión la que vive. Bueno, y por otro lado está el pragmatismo de la vieja política, ¿no es cierto? Decirle, oiga, aquí lo más importante es ir juntos. Cuando tú fuerzas ir juntos a personas que son distintas, te pasa mucho eso.
se tensiona mucho la relación. Pero yo creo que al revés, yo creo que hay más espacio y posibilidad de acuerdo en términos programáticos, digo, más que probablemente en otros momentos de la política nuestra. Pese a que hay coaliciones distintas, pese a que hay dispersión, evidentemente, en términos programáticos, yo creo que, y probablemente a propósito del tema constituyente que viene, yo creo que hay bastante más coincidencia. Yo creo que el problema está en la oposición, Gloria. Sí, yo tengo la impresión que el problema está más en el juicio respecto a cuestiones, por ejemplo, que tiene que ver con hechos de corrupción en algunos espacios o cuestionamiento de algunas figuras en particular sobre el pasado reciente. No son 30 pesos, son 30 años y los mejores 30 años de los últimos años conviven en el fondo en estas distintas oposiciones. Hay más una discusión que tiene que ver con la interpretación del pasado, que creo que sobre la posibilidad de llegar a acuerdos sobre contenidos de futuro. Pero yo creo que eso, Gloria, yo creo que eso es interesante. Porque uno podría creer que es quizás lo más difícil, alcanzar esos mínimos programáticos, considerando además que hay diferencias incluso al interior del Frente Amplio al respecto. Por supuesto, pero creo que hay un camino en el fondo que se ha ido allanando. Ahora, el problema es que estamos frente a la necesidad de tomar decisiones hoy respecto a esto y luego frente que va a una lista de la oposición? Yo creo que al menos en gobernadores regionales sí que es una cuestión que es bien importante, porque yo creo que la definición respecto a los territorios, particularmente con lo relevante que va a ser la figura de los gobernadores regionales, esto va a ser clave. Tengo más dudas respecto a lo otro, si no hay pactos por omisión o si finalmente se declara primaria en todos los territorios. Ahí tengo más dudas, pero sí creo que al menos si hay una posibilidad de llegar a algún acuerdo en gobernadores regionales con la importancia que va a tener esa elección, y con la ventaja que Chile Vamos tenía para enfrentar esos comicios, la verdad es que ya creo que hay un avance. Sin perjuicio de eso, me parece que lo más importante y capital hoy, cerrado hoy día el plazo fatal que tenemos porque es parte de la legislación, aquí lo más importante es que haya en las distintas oposiciones la voluntad finalmente de conversar y llegar a algún tipo de acuerdo, porque después del 25 de octubre, si gana la prueba, gana la Convención Constitucional, si no se construye mayoría en ese espacio, la verdad es que se va a enfrentar de una manera muy perjudicial todos los otros comicios electorales que vienen durante el 2021. Ahí, Gloria, el desafío para la oposición, pero decíamos no son los únicos que han estado ahí negociando. Vamos a revisar de inmediato lo que ha estado ocurriendo al interior de Chile Vamos. En el oficialismo hay declaraciones también al respecto. Nosotros hoy día no estamos diciendo, mire, ponemos en jaque a la coalición. Quienes ponen en jaque a la coalición son aquellos que tienen este tipo de práctica. Lo que estamos defendiendo nosotros es una virtud en la política, un principio, que haya transparencia, que haya competencia, que todos los candidatos puedan ir a la pelea y que, como decía el gran Leonel, que gane el más mejor, ¿verdad? Pero ¿qué hacen otros? Otros dicen, no, este es un lugar que yo quiero proteger, donde nadie más puede entrar. Después de haber gobernado un municipio 24 años, creo que lo mínimo que se puede pedir es al menos abrirlo a la competencia de los distintos candidatos. Ya hay candidatos competitivos, la UDI tiene, en el caso de Vitacura, Pablo Salaquet, Renovación Nacional tiene que definir entre dos candidatos quién es su candidato que van a llevar. Camila Merino, exministra, es la candidata nuestra, y lo bueno es que ahí donde haya disputa, haya posibilidades de que haya primarias. Es lo que la ciudadanía pide y es lo que hoy día se debe hacer. ¿Quién pone en jaque a la oposición? Porque ahí hay una mirada, obviamente, desde Bópolis, pero además que tan factible puede ser que haya un quiebre por los desacuerdos que hay en estas negociaciones. Yo creo que dos cosas. Yo creo que las primarias son una muy buena solución sobre donde hay candidatos competitivos y yo creo que Vitacura clasifica para eso. Y no solo Vitacura. De hecho, escuchábamos ayer distintos como que se empiezan a cruzar. En Las Condes depende de lo que decía hacer Lavín. El alcalde Lavín dijo anoche en Megavisión de que si había primaria en Las Condes, ningún problema, estaba dispuesto a competir en primaria. O sea, no le veo la misma gravedad que en otras circunstancias. Pero es algo más personal. Un poco patético poner en riesgo una coalición de gobierno por una comuna como Vitacura, que en el fondo no puede ser el eje de la política chilena en ningún caso. No debiera ser prioritaria las preocupaciones. Una comuna que está prácticamente, digámosle a las personas que nos conversan, esa primaria prácticamente elige el alcalde. O sea, si hubiera una primaria en Vitacura, el que gana la primaria elige el alcalde porque las votaciones de Chile Vamos en Vitacura están en cotas del 70-80%. ¿Pero te parece una sobrereacción de Bópoli ese tipo de declaraciones? Hoy día el ministro Monge decía que era rimbombante. Hoy día yo creo que
hay más conciencia en Evópolis y en todos los partidos de la importancia del proyecto de Chile Vamos, un proyecto que hoy día es gobierno y que se quiere proyectar y que se quiere ampliar incluso, tiene que tener un mecanismo de resolución de controversia internamente, si no una coalición se termina quebrando, como se quebró la nueva mayoría o la concertación. Hay que cuidar Chile Vamos, no está libre de eso, le puede pasar. Pero para eso requiere cierta generosidad y más que generosidad, ciertas reglas claras. Yo creo que en este caso, yo creo que la primaria es un buen mecanismo donde existen candidatos competitivos. Y con los nombres que da, bueno, Luciano Cruzco que nos da uno de los nombres, que es el de su hermano, ¿no es cierto? Va por otro partido, sí, va por Renovación Nacional. Pero el enredo ahí yo creo que tiene que ver más con luchas de poder de los partidos que con la verdadera necesidad de los ciudadanos. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que Gonzalo sí tiene un punto que es súper relevante que tiene que ver con una práctica y aprendizaje de coaliciones que nos hemos hecho en este país en las distintas coaliciones. En general no existen mecanismos de resolución de conflictos al interior de las coaliciones en Chile, digamos, y eso es un problema en general para poder enfrentar distintas discusiones, ¿no? Y finalmente esto termina con fisuras o fracturas importantes. Yo tengo la impresión que lo que estamos viendo en Chile Vamos no es solo el debate respecto a esta primaria en particular. Esto es finalmente una consecuencia del debate importante que tuvo la coalición a propósito de cuál era el posicionamiento sobre el plebiscito. No nos olvidemos que en Evópolis finalmente el costo lo terminó pagando el presidente en ejercicio, digamos, y terminó Hernán Larraín Mate saliendo de la presidencia de Evópolis, y hubo un partido súper tensionado internamente por las propias disputas que había al interior de la coalición. Entonces, tengo la impresión que lo que estamos viendo, y es la razón por la cual me explico que Evópolis tensione a este punto solo una comuna, es porque creo que hay una lucha que tiene que ver más bien con una situación interna y con la posición dentro de la coalición. No creo, Gloria, porque si uno mira el RN, de hecho el expresidente del RN está en la prueba, como ministro de Defensa lo ha manifestado. Pero piensa tú que ganó fue la el ministro de elección. Defensa. ¿Dónde está el expresidente de Evópolis hoy en día? O sea, finalmente hubo y Evópolis lo que hizo al revés. Evópolis, después de que se fue en la reina, ha girado Evópolis como institucionalmente, Andrés Molina, que es el que está conduciéndola hacia el rechazo. Entonces, como ahora que tiene un presidente del rechazo, le está yendo peor en la negociación que lo que le iba cuando había un presidente de la prueba. No creo que tenga que ver mucho con el plebiscito. Pero yo creo que pero no puede haber ahí algunas tensiones internas que todavía no se superan. El único que pagó el costo de la última semana hayan venido del discurso del Frente Amplio y de Evópolis. ¿Por qué? Porque son nuevos y, sobre todo en la elección municipal, prácticamente no tienen presencia. Sí, pero hay una diferencia. El Frente Amplio tiene 2, 3 alcaldes, uno visible. Evópolis no tiene alcalde, tiene solo concejales. Y obviamente que para ellos esta es la negociación más dura. A diferencia de la parlamentaria, esta es la más dura. Pero hay una diferencia bien fundamental. Evópolis es parte de la coalición de gobierno. En el caso del Frente Amplio no es parte de ninguna coalición y hoy en día más bien lo que está tratando de generar, y que es lo que hace también la Convergencia Progresista y la ADC, es tratar de generar algún punto de acuerdo para enfrentar los desafíos electorales del futuro. Entonces, es bien distinto, No, pero es bien distinto porque lo que tú tienes dentro de la derecha hoy en día del oficialismo es un pacto político en rigor, que se ha tensionado en los últimos meses producto de las definiciones que tienen que tomar. En el otro caso no hay pacto, hay 4 o 3 en el fondo posiciones que lo que están viendo es que efectivamente ir en solitario o enfrentar lo que viene en solitario puede generar un costo mucho más grande de lo que se esperaba. Y por eso creo que la tensión que se produce en la oposición, pero creo que son tensiones súper diferentes. Bueno, quedan horas entonces para las definiciones. Vamos a ver cómo termina la historia al interior de Chile Vamos y de la oposición y probablemente lo vamos a estar comentando la próxima semana. Vamos a llegar como los viejos tiempos, que a las 12 de la noche llegaban los pactos ahí, escritos a última hora, corriendo. Gonzalo Miller, Gloria Lafuente, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos con Mega Noticias Alerta.